Hola, aquí estamos en la primera parte de la lección número 81 del curso de Álgebra Avanzada. Al final de la lección anterior establecimos la definición de lo que son matrices invertibles o no singulares o matrices no invertibles o singulares. Y eso se refiere a matrices cuadradas para las cuales existe una supuesta matriz llamada la inversa de esa matriz cuadrada, con la propiedad de que cuando yo multiplique esas dos matrices, la matriz cuadrada original que yo le dé y la matriz inversa, también cuadrada del mismo orden de la que yo le dé, no importa el orden en que las multipliquemos, el resultado va a ser la matriz identidad del mismo orden de las matrices esas que estamos multiplicando, ¿verdad? De la matriz y su supuesta inversa. Bueno, pues estábamos viendo unos ejemplos en donde verificábamos que una pareja de matrices que nos daban era la inversa una de la otra, y estábamos en este segundo ejemplo que decía verifique que las matrices esta y esta son la inversa una de la otra. Pues ¿qué tenemos que hacer? Que cuando yo multiplique esta matriz por esta matriz, que dicho sea de paso, cuando yo escribí esta matriz la copié mal porque se me quedó este signo negativo de este elemento de la matriz, ¿verdad? Negativo 13 noveno y puse 13 noveno, así que añadirlo aquí. Yo le puse la indicación, ¿verdad?, en una notita en el video anterior, ¿verdad? Pero si no lo vieron, pues anótenlo, que aquí faltaba un signo negativo. Si las multiplico esas dos matrices en este orden, o si las multiplico, fíjense que son las mismas matrices, ¿verdad?, en el otro orden, me debe dar la matriz identidad de orden 3, que es esta que está aquí, ¿okay? La matriz identidad del mismo orden de las dos matrices cuadradas que estamos multiplicando, que son de orden 3, ¿verdad? Y recuerden que la matriz identidad de orden 3, por ejemplo, es aquella matriz que tiene todos los elementos en la diagonal principal igual a 1 y los demás elementos fuera de esa diagonal principal iguales a 0. Bueno, pero si yo multiplico, ¿verdad?, esas dos matrices, digamos, en este orden, este por este, ¿verdad?, pues ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues fíjense que primeramente esas dos matrices se pueden multiplicar porque el número de columnas de la primera es 3 y el número de filas de la segunda es 3. Y la matriz que resulta va a tener el número de filas de la primera, que son 3, 1, 2 y 3, y el número de columnas de la segunda, que son 3, 1, 2 y 3. Así que fíjense que va a salir una matriz cuadrada, ¿verdad?, de orden 3, así que vamos caminando y debe salir la matriz identidad de orden 3. Así que vamos a ver si salen esas entradas. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar. Para obtener esta entrada que está aquí, que fíjense que está en la primera fila y en la primera columna de la matriz que resulta de la multiplicación de estas dos, tendremos que usar pues la primera fila de la primera matriz y la primera columna de la segunda matriz, ¿verdad? Y el cómputo de lo que hay que hacer con esas filas, con esa fila y esa columna, que es multiplicar los elementos correspondientes y sumar esos productos, está aquí. Mire, negativo 1 por negativo 10 novenos, más 3 por 4 novenos, y más 1 por negativo 13 novenos. Y fíjense que todavía, vamos a ver, negativo 1 por negativo 10 novenos da positivo 10 novenos. 3 por 4 novenos da 12 novenos, ¿no? Porque 3 por 4 es 12 novenos. Y 1 por menos 13 novenos, pues menos 13 novenos. Y si yo combino estos dos, ¿verdad?, que son positivos, 10 novenos y 12 novenos dan 22 novenos, menos 13 novenos dan 9 novenos, que se reduce a 1. Así que este primer elemento que está aquí, en la primera fila y en la primera columna de la matriz resultante, es un 1. Vamos bien, ¿verdad?, porque nos debe salir un 1 ahí. Vamos a ver lo que sale aquí. Fíjense que está en la primera fila y segunda columna de la matriz resultante, pues usamos la primera fila de la primera matriz y la segunda columna de la segunda. Multiplicando, ¿verdad?, los elementos correspondientes y sumando esos productos. Vamos a ver. Menos 1 por 7 novenos, mira el cómputo aquí. Menos 1 por 7 novenos. Más 3 por menos 1 noveno. Más 1 por 10 novenos, ¿verdad? Y entonces fíjense que todavía negativo 1 por 7 novenos da negativo 7 novenos. 3 por menos 1 noveno da menos 3 novenos, y fíjense que no reduzco, a pesar de que se puede cancelar el 3 con el 9 para mantener el mismo denominador y poder sumar y restar las fracciones que salgan, ¿verdad? Y 1 por 10 novenos es 10 novenos. Y entonces si yo sumo estos dos negativos, menos 7 novenos y menos 3 novenos da negativo 10 novenos, más 10 novenos, pues 0 novenos, que es lo mismo que 0. Así que efectivamente este segundo elemento en la primera fila de esa matriz resultante es 0. Y vamos en la dirección correcta, ¿verdad que sí? Vamos a ver este tercer elemento que está aquí, que fíjense que está en la primera fila y tercera columna. Primera fila de la matriz resultante y tercera columna de la matriz resultante. Así que usamos la primera fila de la primera matriz que estamos multiplicando por la tercera columna de la segunda matriz que estamos multiplicando, ¿verdad? Y hacemos las multiplicaciones correspondientes y sumamos los dos resultados. Negativo 1 por negativo 5 novenos, miren el cómputo aquí. Más 3 por 2 novenos. Y más 1 por menos 11 novenos. ¿Okay? Así que sería menos 1 por menos 5 novenos es 5 novenos positivo, y 3 por 2, 6 novenos, y 1 por menos 11 novenos es menos 11 novenos. Entonces 5 novenos y 6 novenos da 11 novenos, menos 11 novenos, 0 novenos, que es lo mismo que 0. Así que este elemento aquí nos dio un 0. ¿Okay? Y vamos bien.
Vamos a ver este elemento que está aquí, que fíjense que está en la segunda fila y la primera columna de la matriz resultante de la multiplicación de estas dos. Así que si está en la segunda fila y primera columna, son segunda fila de la primera matriz que estamos multiplicando y primera columna de la segunda matriz que estamos multiplicando. Haciendo lo mismo, multiplicamos los elementos correspondientes, ¿verdad? Y los resultados de esas multiplicaciones se suman. 2 por menos 10 novenos, mire el resultado aquí, el cómputo aquí. Más 5 por 4 novenos, más 0 por menos 13 novenos. Así que será 2 por menos 10 novenos es menos 20 novenos, y 5 por 4 novenos es 20 novenos, y 0 por esto da 0, ¿verdad? Por la propiedad multiplicativa del 0. Pero entonces nos queda aquí menos 20 novenos más 20 novenos es 0, noveno es 0 más 0, 0. Así que efectivamente este primer elemento de la segunda fila en la matriz resultante nos sale 0 y vamos bien, ¿verdad? Vamos a ver este segundo elemento de la segunda fila de la matriz resultante. Usamos, como está en la segunda fila y segunda columna, pues segunda fila y segunda columna. Segunda fila de la primera matriz y segunda columna de la segunda matriz. Y los cómputos están aquí, 2 por 7 novenos, mírenlo aquí, 2 por 7 novenos, más 5 por menos 1 noveno, y más 0 por 10 novenos, ¿verdad? Así que será 2 por 7, 14 novenos, y 5 por menos 1, menos 5 novenos, y 0 por 10 novenos es 0. Pero 14 novenos menos 5 novenos da 9 novenos, y 9 novenos se reduce a 1. Así que este elemento que nos resulta aquí es un 1. Y vamos bien. Vamos a ver este elemento que está aquí en la segunda fila y tercera columna de la matriz resultante. Pues usamos segunda fila de la primera matriz y tercera columna de la segunda matriz. Haciendo lo mismo, la 3 por menos 5 novenos, mire el cómputo aquí. Perdón, 2 por menos 5 novenos, mire el cómputo aquí, ¿verdad? Más 5 por 2 novenos, míralo aquí. Y más 0 por menos 11 novenos, míralo aquí. Así que esto será 2 por menos 5, menos 10 novenos, y 5 por 2, 10 novenos, más 0 por menos 11 novenos es 0, ¿verdad? Por la propiedad multiplicativa del 0. Menos 10 novenos más 10 novenos da 0. Novenos que es 0 más 0, 0. Así que este elemento que tenemos aquí nos dio 0. Vamos a los elementos de la tercera fila de la matriz resultante. Este primero, pues, está en la tercera fila y primera columna se usa la tercera fila de la primera matriz que estamos multiplicando y la primera columna de la segunda matriz que estamos multiplicando. Hacemos lo mismo, ¿verdad? 3 por menos 10 novenos, mira el cómputo aquí. Más 1 por menos 1 noveno, míralo aquí, perdón. Más 1 por 4 novenos, estamos en la primera columna, ¿verdad? Y más menos 2 por menos 13 novenos, míralo aquí. Así que será 3 por menos 10 novenos menos 30 novenos. 1 por 4 novenos es 4 novenos. Y menos 2 por menos 13, positivo 26, ¿verdad? 2 por 13, 26 novenos. Si yo sumo estos dos positivos, 4 novenos y 26 novenos da 30 novenos, menos 30 novenos da 0 novenos, que es lo mismo que 0. Así que este elemento que sale aquí es un 0. Efectivamente. Vamos a este segundo elemento de la tercera fila que está en tercera fila y segunda columna. Usamos tercera fila y segunda columna, ¿verdad? Tercera fila de la primera matriz y segunda columna de la segunda matriz que estamos multiplicando. 3 por 7 novenos, mire los cómputos aquí. Más 1 por menos 1 noveno. Y más menos 2 por 10 novenos, ¿verdad? Y 3 por 7 novenos es 21 novenos, ¿verdad? 3 por 7 es 21, y 1 que está aquí debajo del 3 por 9 es 9. 1 por menos 1 noveno es menos 1 noveno. Y menos 2 por 10 menos 20 novenos. Entonces fíjense que si yo estos dos los sumo, que son negativos, pues nos darían 1 noveno y menos 20 novenos, menos 21 novenos, más 21 novenos, 0 novenos, que es lo mismo que 0. Así que este elemento que nos dio aquí es un 0. Y vamos bien. Y vamos al tercer y último elemento que tenemos que computar ahí en esa multiplicación, que es el tercer elemento de la tercera fila, ¿verdad? Así que esta es la tercera fila, tercera columna, así que usaremos la tercera fila y la tercera columna, ¿verdad? 3 por menos 5 novenos, mira el cómputo aquí, más 1 por 2 novenos, míralo aquí, y más negativo 2 por menos 11 novenos, ¿verdad? 3 por menos 5 novenos, menos 15 novenos. 1 por 2 novenos es eso mismo, 2 novenos. Y menos 2 por menos 11 novenos, positivo, 22 novenos. 15, más bien, 2 novenos y 22 novenos es 24 novenos. O sea, 24 novenos yo les resto 15 novenos, me da 9 novenos que se reduce a 1. Así que el tercer elemento aquí de la tercera fila es un 1. Y fíjense que efectivamente nos salió esta matriz, que no es otra cosa que la matriz identidad de orden 3, ¿verdad? Así que efectivamente, al multiplicar esta matriz por esta, nos dio la matriz identidad de orden 3. Si yo multiplicara en el otro orden, en este orden que está aquí, fíjense que yo multipliqué las dos matrices en este orden. Si yo las multiplico en el otro orden, también usted verificará que nos va a dar I3, la matriz identidad de orden 3, que es esta. Y por lo tanto, si al yo multiplicar las dos matrices en los dos órdenes, me dio la matriz identidad del orden de ellas. Eso quiere decir que una es la inversa de la otra, ¿ok? Bien, y esa parte, en multiplicar esas dos matrices en este otro orden, míralo aquí, en el otro orden se deja como un ejercicio para que usted practique y efectivamente se convenza
de que la multiplicación de estas dos matrices ahora en este otro orden también nos da la matriz de identidad de orden 3. Bueno, vamos a ver este teorema que nos da una característica muy curiosa sobre las matrices invertibles o no singulares. Recuerden que las matrices invertibles o no singulares son aquellas para las cuales existe la matriz inversa, las matrices cuadradas para las cuales existe una matriz inversa que es otra matriz también cuadrada del mismo orden de la matriz original, ¿verdad? De manera que cuando ustedes multipliquen en cualquier orden, el resultado va a ser la matriz de identidad del orden de las dos matrices cuadradas que estamos multiplicando. ¿Okay? Muy bien, pues fíjense cómo dice este teorema que nos da una primera caracterización de cómo son las matrices invertibles o no singulares, o sea, las matrices para las cuales sí existe una matriz inversa. Dice, una matriz invertible contiene al menos un elemento no cero en cada una de sus filas, ¿ok? Así que una matriz en donde haya una sola fila, por lo menos, que contiene, en donde todos los elementos son ceros, esa matriz no tiene inversa, no es invertible, o sea, es singular, ¿ok? Bien, vamos a ver la demostración de ese teorema. Y la demostración de este teorema va a ser por contradicción, ¿ok? Y recuerden que quiere decir demostrar un teorema por contradicción, eso lo estudiamos, ¿verdad? Desde el álgebra elemental. Usted va a suponer lo contrario de lo que usted quiere demostrar, ¿ok? Y entonces, argumentando, partiendo de eso, va a encontrar algo que usted sabe que no es cierto, y eso es lo que es la contradicción. Y por lo tanto, al usted haber hecho esa suposición y llevarlo a algo que usted sabe que es falso, eso quiere decir que lo que usted supuso, que es lo contrario de lo que dice el teorema, es falso. Así que, por lo tanto, lo contrario, que es lo que alega el teorema, es lo que es cierto, y él termina la demostración, ¿verdad? Así que vamos a indicar que la demostración de la prueba vamos a hacer por contradicción. Bueno, ¿qué yo tendré que suponer aquí para demostrar ese teorema por contradicción? ¿Okay? Yo quiero demostrar que todas las matrices invertibles tienen por lo menos un elemento, no pueden tener, ¿verdad? Contienen por lo menos un elemento no cero en todas sus filas, en cada una de sus filas, ¿ok? Vamos a suponer que yo tengo una matriz A cuadrada de orden n, ¿verdad? Porque recuerden que las matrices que son invertibles son cuadradas de cierto orden, ¿verdad? Suponga que A es una matriz de E cuadrada, ¿verdad? De orden n, en donde todos los elementos de su fila número r son ceros, ¿okay? Estoy suponiendo que todos los elementos de la fila número de esa matriz cuadrada de orden n son ceros, pero estoy suponiendo que es invertible, o sea que existe su inversa, ¿okay? Suponga también que A es invertible. Que recuerde que también podemos decir que es no singular. No singular que significa no está sola, no está en singular. Tiene una parejita que es la inversa, ¿ok? Luego existirá la matriz inversa, ¿verdad? De modo que A por esa matriz inversa, no importa el orden en que los multipliquemos, me va a dar la matriz de identidad del orden n, que es el orden que van a tener esas dos matrices cuadradas de orden n, ¿verdad? Vamos a indicar, ¿verdad?, que esa matriz inversa que existe es cuadrada también de orden n. Porque la definición de una matriz invertible es que existe su inversa, que es otra matriz cuadrada del mismo orden de la matriz, que supuestamente es invertible, ¿verdad? A es una matriz cuadrada de orden n, el mismo orden de la matriz original, ¿verdad? De modo que cuando yo multiplique A por su inversa, no importa el orden, me va a dar la matriz de identidad del mismo orden de esas dos matrices cuadradas de orden n que estoy multiplicando, ¿okay? Muy bien. Pero, vamos a ponerlo aparte.
Pero digamos, si de las dos multiplicaciones que tengo que hacer yo considero esta, ¿verdad? A por A inversa es esta matriz que tiene esta forma, ¿verdad? La sumatoria cayendo desde 1 hasta n, porque una multiplicación, ¿verdad? De A sub ik, que son los elementos de la primera matriz que estoy multiplicando, que es A, por los elementos de la segunda matriz, ¿ok? Los elementos de la segunda matriz. Pero los de la segunda matriz, que fíjense que son los de la inversa de la matriz A, yo voy a representar de esta manera. A asterisco sub kj, ¿verdad? Los de la matriz A original son A sub ik. Y los de la matriz inversa va a ser A asterisco sub kj. ¿Okay? No uso, y me podría haber tentado a utilizar aquí, ¿verdad? Poner aquí negativo 1, igual que puse aquí negativo 1 para representar la inversa de la matriz A, porque podemos obtener la falsa impresión de que los elementos de la matriz inversa son los recíprocos de los elementos de la matriz A, y eso no es correcto, ¿ok? Vimos, y yo se los advertí, ¿verdad? Cuando discutimos ejemplos, por ejemplo, mire aquí, todavía nos queda esto, ¿verdad? Esta matriz y esta son la inversa una de la otra. Sin embargo, los elementos de la inversa de esta no son los recíprocos de esta, ¿ves? Porque dice que el recíproco de esto sería menos 1 sobre 1, que es menos 1. Y ese es el elemento que está aquí, no es el recíproco de este, ¿ves? Son unos elementos que no necesariamente son los recíprocos de los elementos de la matriz original, ¿ok? Así que por eso es que no voy a usar aquí la notación de a la menos 1 sub kj, para que no piensen que son los elementos que son los recíprocos de los elementos de la primera matriz, los elementos de la inversa, ¿ok? Muy bien, claro, donde la i y la j van a ir desde 1 hasta n, aquí no me ocupo, así que vamos a ponerlo por aquí, ¿verdad? La i y la j van desde 1 hasta n, o sea que esto que voy a poner aquí, usted lo añade después de este paréntesis, ¿verdad? La i bajita, ¿verdad? Va desde 1 hasta n, y la j, la ponemos arriba, ¿verdad? Va desde 1 también hasta n, ¿ok? Bien. Pero entonces, fíjense lo siguiente. Cuando yo llegue a la fila número R, ¿verdad? Para formar la fila número R de este producto, ¿ok? Observen que cuando vayamos a formar la fila R del producto A por el recíproco, ¿verdad? Tendrán la forma sumatoria, ¿verdad? Sumatoria, ¿verdad? Cayendo, o más bien ya estamos sumando, ¿verdad? Así que será la suma, o sí, la sumatoria de A sub R, porque llegamos a la fila número R de la matriz A, la primera que estamos multiplicando, que son todos ellos 0, ¿verdad? A sub R K por A asterisco sub K J, ¿ok? Cayendo desde 1 hasta N, ¿ok? Para cada J, moviéndose desde 1 hasta N, hasta donde llega, ¿verdad? Hay un elemento para cada uno de los elementos de la columna de la segunda matriz esta A inversa, ¿verdad? Bien, pero entonces, y esas cosas, la sumatoria de los elementos de la fila R de la matriz A, K, cayendo desde 1 hasta N, por los elementos de la matriz inversa, que son A asterisco sub K, J, ¿verdad? Tendrían esta forma, ¿ok? Vamos a ver, si yo hago esta suma, A sub R, ¿verdad? Por 1, sub 1, A sub R, 1, ¿verdad? Porque acá primero vale 1, por A asterisco sub 1, J, más A sub R, 2, ¿verdad? Porque no se la que aumenta 2, por A sub 2, o sea, A asterisco sub 2, J, ¿verdad? Más, y así seguimos hasta llegar a sub R, y terminamos cuando terminamos de llegar a que el valor de la K valga N, por A sub NJ asterisco, ¿verdad? Pero ¿qué pasa?
que todos estos elementos A sub R1, A sub R2, A sub Rn, etc., todos ellos al estar en la fila R de la matriz A, todos ellos son ceros, por lo que estamos suponiendo, ¿verdad? Que todos los elementos de la matriz A en la fila R son ceros. Así que este primer elemento de la fila R de la matriz A es un 0. 0 por asterisco sub 1 J más, y aquí también esto sería 0, ¿verdad? Porque es un elemento de la fila R de la matriz A, por asterisco sub 2J más, y así seguimos hasta llegar a este último elemento que está en la fila R de la matriz A, que es un 0, por A sub N J asterisco, ¿verdad? Pero por la propiedad multiplicativa lleva el 0, entonces 0 por esto, que es 0, más 0 por esto, que es 0, y así seguimos hasta llegar a 0 por esto, que es 0. Y la suma de ceros, por ser el elemento de identidad de la suma, es 0, ¿verdad que sí? O sea, y eso para cada, como dice aquí, para cada J que va desde 1 hasta N, ¿verdad? Bien, pues ¿qué significa eso? Que todos los elementos, ¿verdad? Empezando con el primer, terminando con N y terminando con N, de la fila R de la matriz que es el resultante, la resultante de esta multiplicación, son ceros, todos ellos, ¿verdad? Porque es 0 para cada J yendo desde 1 hasta N. Esto significa que la fila número E en la matriz que es el resultado de A por su supuesta inversa, ¿sí? Que estamos suponiendo que existe, está compuesta por ceros. Pero supusimos que el producto de A por su inversa, como supuestamente existía, la inversa para A tenía que dar una matriz de identidad de orden n, ¿verdad que sí? Tenía que dar la matriz de identidad de orden n. Lo que implica que en I sub n, la fila número R está compuesta por 0. ¿Ok? Porque encontramos que todos los elementos en esa fila número R, el producto de esas dos matrices, daban 0. Bueno, pero ¿qué pasa? Usted sabe que la matriz de identidad, del orden que sea, tiene siempre un 1 en alguna de sus entradas, ¿verdad que sí? Tiene, ya lo borramos aquí, pero tiene un 1 en la posición 1, 1. Tiene un número 1 en la posición 2, 2. Tiene un número 1 en la posición 3, 3. Todas las filas de la matriz de identidad que sea, tienen un 1 en algún sitio, ¿ok? Y aquí hemos encontrado que esa matriz de identidad que supuestamente resulta de multiplicar la A por su supuesta inversa, que estoy suponiendo que existe, la matriz R de esa matriz, que supuestamente es la identidad, todos los elementos son ceros. Así que esto contradice el hecho de que I sub n contiene un 1 en cada una de sus filas, de sus n filas, ¿verdad? Tiene n filas y n columnas. Y yo encontré que en una de ellas, la número R, todos sus elementos eran 0. Así que ahí está la contradicción, ¿verdad? Así que si llegamos a una contradicción, eso significa que lo que yo supuse, que la matriz A, que supuestamente es invertible, tiene ceros tiene ceros en todos los elementos de una de sus columnas. Eso es imposible, ¿ok? Muy bien. Así que ahí está la demostración de ese teorema. Bueno, vamos a ver entonces esta definición, ¿ok? Bueno, antes de ver esa definición, vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Dice: esta matriz
fíjense que tiene una fila en donde todos sus elementos son ceros, pues no es invertible o es singular, ¿no? Porque recuerden que las matrices que no son invertibles se le llaman singulares en el sentido de que están solitas, son una sola, no tienen esa parejita que es la inversa de ellas, ¿ok? Esta otra matriz, miren, tampoco es invertible porque no tiene una fila compuesta por ceros, sino que tiene dos, y con que tenga una, por lo menos, compuesta por ceros, una fila sola compuesta por ceros, y esa matriz no tiene inversa. También no es invertible. ¿Sí? La razón para que esté singular o no invertible es que tiene esta segunda fila igual a 0, y la razón de que esta no invertible es que tiene esta fila igual a 0, o también tiene esta fila igual a 0. No tiene que tener dos, con que tenga una nada más, por lo menos, por eso aquí puse dos, porque por lo menos tiene una matriz, una de sus filas compuesta exclusivamente por 0, entonces esa matriz no es invertible, o sea que es singular. ¿Ok? Bien, ¿cuál es esta definición? Una matriz llamada, que será el nombre de E mayúscula. Se le va a llamar una matriz elemental, y por eso es que será el nombre de E mayúscula, porque es una matriz elemental. Recuerden que los nombres de matrices pues tienen que ser letras mayúsculas, pero usa la letra E de elemental mayúscula, ¿verdad? Si, y fíjense que tiene que ser una matriz cuadrada de orden n, si solamente si E se obtiene de la matriz identidad de ese mismo orden de ella, ¿okay? Mediante la aplicación a esta, ahí suben esta que está aquí, de una sola de las tres operaciones elementales sobre las filas de una matriz. Yo voy a dar aquí ahora las formas de las matrices elementales de orden 2, o sea, las formas de las matrices elementales que se obtienen de la matriz identidad de orden 2 mediante la aplicación de una de las tres operaciones elementales sobre las filas de la matriz identidad de orden 2. ¿Okay? Y es importante que veamos cuáles son las formas de las matrices elementales de orden 2, porque entonces todas las matrices elementales de cualquier orden tienen ese mismo formato de las matrices elementales de orden 2. ¿Okay? Fíjense. Ejemplos. Vamos a ver aquí los formatos de las matrices elementales de orden 2. Bueno, vamos a empezar con la matriz identidad de orden 2, que recuerde que es esta, ¿verdad? 1, 0, 0, 1, ¿verdad? Si yo a esa matriz identidad de orden 2 aplico la operación elemental número 1, será sobre las filas de una matriz, ¿verdad? Que la vamos a llamar O sub 1', que recuerden que es el intercambiar cualquiera de dos filas de una matriz. Pues, si yo voy a intercambiar dos filas, cualquiera